Muy bien, muy buenos días estimados jóvenes. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que son fundamentos de electrónica. Pero antes de eso vamos a recordar los tres conceptos que habíamos visto la clase pasada. Habíamos visto lo que es el voltaje, la corriente y la resistencia. En este caso, en este diagrama que ven ustedes aquí, el voltaje está de color verde. Podemos ver acá unos círculos de color verde. Estos círculos no son la U, son la V, que indican el voltaje. Recuerden que el voltaje es la fuerza con la que se empujan los electrones. Habíamos incluso mencionado de que si una descarga eléctrica puede llegar a matar a un ser humano es a causa del voltaje. Entonces, el voltaje es una unidad que se mide en voltios y cuyo símbolo es la V. Es por eso que vemos acá en los círculos la V. Luego habíamos visto lo que es la corriente o intensidad. La corriente o intensidad es el flujo de electrones a través de un medio conductor, que podría ser un cable de cobre. Esta corriente o intensidad se mide en amperios. Su símbolo es la letra A. Este concepto está en círculos de color rojo, está la I por intensidad, y luego teníamos lo que es la resistencia. La resistencia era la oposición al paso de la corriente. Esta resistencia está simbolizada por el símbolo omega y lo tenemos acá en los círculos de color amarillo. Muy bien, si nosotros recordamos estos tres conceptos, vamos a colocar este ejemplo a través de estas gráficas para poder entender mejor cómo es que interactúan estos tres conceptos de electrónica. Por ejemplo, vemos acá a un señor que está regando o está vaciando agua sobre un pequeño recipiente. Esa agua proviene de un pequeño estanque, el cual no tiene demasiada altura. Es evidentemente que el agua que sale por esta manguera tiene cierto grado de intensidad. Pero si nosotros, digamos, aumentáramos la altura de esta cisterna, de este contenedor, así como vemos en la segunda figura, evidentemente si hacemos la prueba podemos deducir de que el agua va a salir con mayor fuerza en el segundo gráfico, ¿no? Por la altura y por la presión que tiene el agua, ¿no? Entonces, por la cantidad. Entonces, el voltaje funciona igual, es esa fuerza que impulsa en este caso a la corriente que está siendo representada por el chorro de agua, ¿no? Entonces el voltaje va a determinar la fuerza o la potencia con la que va a trasladarse los electrones a través de un medio conductor. Ahora, la corriente o intensidad viene a ser la cantidad de agua que está saliendo por la manguera. Por ejemplo, podemos darnos cuenta que acá en esta corriente es bastante limitada, ¿no? Porque la manguera es un poco delgada, ¿sí? Recuerden que la resistencia, en este caso, en esta gráfica, está siendo representada por una manguera un poco más angosta. Al ser la manguera angosta, el agua que sale por la punta está siendo un poco más baja, ¿no? Con cierto grado de intensidad bastante reducido, ¿no? Entonces, eso es porque hay una oposición a la salida del agua, ¿correcto? Entonces, en este caso, el agua está saliendo de forma regular, no está saliendo demasiado fuerte. Veamos en el siguiente gráfico, podemos ver que el contenedor es bastante alto, por lo tanto existe un grado mayor de voltaje, existe una mayor fuerza, ¿no? Entonces, incluso la manguera es un poco más gruesa y eso hace que la corriente o intensidad salga con mayor fuerza y mayor cantidad. Es por eso que este pequeño recipiente de madera se llena rápido, ¿no? Entonces, este tipo de analogías con los circuitos eléctricos se usa de forma repetitiva para que podamos entender cómo es que funcionan estos tres conceptos. Entonces, el voltaje viene a ser la fuerza con la que es empujada el agua, en este caso la corriente, y esta va a graduarse de acuerdo al ancho de la manguera, ¿no? Que en este caso vendría a ser la resistencia, ¿correcto? Entonces, esto de acá es un recordatorio de lo que hicimos la clase pasada acerca de estos tres conceptos que vamos a usarlos más adelante, ya sea en estas ecuaciones: la V, la A y el símbolo omega. Recuerden eso muy bien. Muy bien, ahora vamos a ver un circuito eléctrico simple. Dice, ¿cómo se representa con símbolos un circuito eléctrico? Muy bien, acá por ejemplo tenemos un circuito básico.
Tenemos acá una pequeña pila que tranquilamente podría ser de 1.5 voltios. Todas las pilas AA trabajan a 1.5 voltios. Tenemos acá un pequeño interruptor. Acá está saliendo el polo positivo, este es el polo negativo. Y el polo positivo está directamente al foco, el polo negativo está pasando por un interruptor. Este interruptor va a controlar si es que pasa o no pasa el polo negativo y llega finalmente al foco y hace que los electrones fluyan por ese cableado, por este circuito y finalmente se enciendan, ¿no? Este es un circuito sencillo, simple, que quizás en algún momento ustedes, en alguna etapa de su infancia, han hecho un diagrama muy similar. En mi caso, por ejemplo, siempre me gustaba coger los motores de los carritos que desarmaba y agarraba un foquito y los empezaba a prender con una pila, ¿no? Entonces, esa curiosidad quizás a muchos de ustedes les ha pasado, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa? En electrónica, este diagrama real, este es un circuito real, de la vida real, normalmente se diagrama en forma simbólica. Si yo quiero diagramar todo este circuito en forma simbólica, hay unos símbolos que se han creado, que lo ha creado el Instituto de Estándares de Electrónica a nivel mundial. Por ejemplo, para lo que es una fuente de voltaje o una pila, este es su símbolo. Una raya delgada, una raya gruesa. El foco está representado por este símbolo, un círculo con una cruz, es un foco. Y el interruptor viene a ser un palito que está despegado del otro punto. Porque se supone que esto cuando baja entra en contacto y junta el circuito y conecta todo el cableado. Entonces, esto es simbología. ¿Correcto? Entonces, cuando ustedes elaboren un diagrama eléctrico, a veces en internet encuentren, o cuando estudien, digamos, electrónica con mayor profundidad, van a encontrar bastante esto, diagramas eléctricos, pero en forma simbólica. Veamos otro ejemplo. En este otro ejemplo, por ejemplo, tenemos una pila de 4.5 voltios. Esta tiene sus dos polos, el polo negativo, el polo positivo. Dense cuenta que acá el polo negativo está yendo directamente, ya no a un foco, sino a un zumbador. Un zumbador, que es como una especie de piecita que emite un pequeño pitido, un sonido, ¿correcto? Entonces, esto de acá puede ser un foco, puede ser un vibrador, puede ser un zumbador, puede ser un motor, puede ser cualquier otro componente que funcione con carga positiva y carga negativa, ¿no? En realidad todos los equipos eléctricos funcionan así. Entonces este zumbador podría ser cualquier otra máquina, cualquier otro dispositivo eléctrico, ¿correcto? Pero en este caso se está usando ya ya no se está usando un interruptor, se está usando otro controlador, se está usando un pulsador. En este caso el pulsador tiene una simbología diferente. Veamos acá la simbología de la pila. Si se dan cuenta, es idénticamente al caso anterior, ¿no? Es una raya gruesa, una raya delgada, con los dos polos, polo positivo, polo negativo. Y luego tenemos el símbolo del zumbador, que es este de acá. Acá tenemos, como es un pulsador, no es un interruptor. Recuerden que el símbolo del interruptor era diferente. A ver, voy a marcarlo. El símbolo del interruptor era diferente, si se dan cuenta, era una raya levantada, ¿no? En el caso del pulsador es diferente, es como si estuviera flotando una pieza, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que el pulsador yo debo mantener presionado el botón para que empiece a funcionar el zumbador. Si no mantengo presionado, si yo suelto, levanto el dedo, ese zumbador va a dejar de emitir un sonido, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el pulsador y el interruptor. El interruptor yo solamente presiono una sola vez, eso es lo que tengo en las casas, ¿no? Para encender el foco de mi habitación, presiono el interruptor y se enciende el alumbrado, ¿no? En el caso del pulsador es diferente, ¿no? Hay algunas máquinas que funcionan como pulsadores, como por ejemplo una secadora, algunas secadoras, ¿no? Por ejemplo, una máquina que bota viento, por ejemplo, tengo que yo mantener presionado, un taladro, por ejemplo, yo tengo que mantener presionado para que funcione, ¿no? Eso es un pulsador, ¿correcto? Bueno, esos son dos ejemplos simples, pero representados gráficamente, ¿ya? Entonces, la actividad que vamos a hacer para esta semana es la siguiente. Vamos a conocer un poquito acerca de la simbología de electrónica básica. En realidad existen
una gran variedad de componentes eléctricos y cada uno de ellos tiene una simbología, tiene un aspecto, tiene una representación gráfica. Entonces no vamos a entrar mucho en detalle en todos porque son bastantes, pero vamos a ver los más importantes, los principales. Por ejemplo, acá tenemos la batería, tenemos la tierra, una puesta a tierra, una resistencia variable, un pulsador, un condensador. Fíjate, por ejemplo, el que hemos usado hace ratito ha sido un pulsador, ¿no es cierto? Y ahí está la simbología, ¿no? Es como una pieza que está al aire, ¿no? Tenemos la batería, almacén de energía de forma eléctrica, la puesta a tierra. Esto de acá ya lo vamos a trabajar más adelante para qué sirve la puesta a tierra. Este simbolito es muy interesante. Quizás ustedes lo han visto en alguna empresa, en la calle, en los postes, quizás han visto este símbolo. ¿Qué significa este símbolo? Ya lo vamos a ver más adelante, ¿correcto? Por mientras nos dice que es un conductor que conecta una instalación eléctrica con tierra como medida de seguridad. Entonces ya vamos a trabajar también esto de acá con más detalle en la siguiente clase, para qué sirve y es necesario tenerlo en casa o solamente las empresas tienen que tenerlo. No lo sabemos, ¿no? Vamos a verlo. ¿Qué es una resistencia? Eso vamos a usar bastante. Hemos dicho que la resistencia está representada de forma gráfica a través de en este caso la manguera, ¿no? Una manguera más delgada, una manguera más gruesa, ¿no? La resistencia hemos dicho que es la oposición al paso de la corriente. Acá nos dice, ¿no? Resistencia controla la corriente que fluye a través de un circuito, presentando oposición al paso de la corriente. Esa oposición, ¿qué es lo que hace? Reduce la cantidad de voltaje o corriente que hay en un circuito, ¿no? También tenemos una resistencia variable. La resistencia variable es una resistencia cuyo valor cambia constantemente. Yo puedo cambiar ese valor. Si, digamos, dejo pasar, ejemplo, ¿no? 100 electrones, yo puedo hacer que después de un momento deje pasar solamente 50 electrones. Entonces, esa es una resistencia variable, ¿no? El pulsador ya hemos mencionado que es un botón que sirve para poner en funcionamiento un mecanismo, pero siempre y cuando yo mantenga el dedo presionado sobre este componente. Un condensador viene a ser un pequeño componente que permite almacenar cantidades relativamente grandes de energía eléctrica para que nuestro motor, algún componente eléctrico no se quede sin suficiente abastecimiento de energía, ¿no? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando tú te vas de excursión y sabes que vas a caminar bastante, ¿qué es lo que llevas? Llevas siempre unas 2 botellitas de agua, ¿no es cierto? ¿Eso es para qué? Para que tu cuerpo sacie la sed, o a veces puede ser que lleves una botella energizante, llevas 2 botellas energizantes, digamos, ¿no? Entonces esas botellas van a permitir que tu cuerpo sobrelleve la carga física que tienes en ese momento, ¿no? Te va a permitir llegar a la meta. En un circuito, un condensador se encarga de lo mismo, es como una reserva extra de energía para algún componente que necesite siempre energía, porque recordemos que la energía que nos viene del fluido eléctrico no es estable, no es fija, entonces a veces varía. Entonces, si por ejemplo mi motor trabaja a 5 voltios, pero ¿qué sucede si en un instante baja a 4? Mi motor se va a parar, ¿no es cierto? Entonces, para eso los condensadores aparecen ahí, para, frente a las caídas de voltaje, los condensadores ingresan y hacen que ese motorcito no se quede sin energía y siga funcionando de forma continua, ¿correcto? Ese es el trabajo de un condensador, ¿ya? Tenemos un condensador normal y uno polarizado, ¿no? Que tiene carga. Luego tenemos el interruptor, ya lo hemos visto al comienzo. El interruptor viene a ser lo que es un dispositivo para abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica en un circuito, ¿no? Luego tenemos un diodo. El diodo viene a ser un componente que permite el paso de corriente en una sola dirección. O sea, la corriente va a ir solamente en un sentido. En un carril es como, por ejemplo, en el tráfico. Hay calles por las que el carro solamente puede avanzar hacia la izquierda o hacia la derecha, nada más. Entonces, el diodo es eso. Es un dispositivo que permite el paso de corriente en un sentido nada más. También tenemos los diodos LEDs. Esto de acá es uno de los componentes más utilizados mundialmente. Los diodos LED están por todos lados. Si tú levantas la cabeza y miras el foco de tu casa, de tu techo, probablemente sea un LED. Ustedes han escuchado acerca de los televisores LED, han escuchado de los focos LED, ¿no es cierto? Que hoy en día están infestados por todos lados. Y justamente el nombre técnico, el nombre correcto o nombre completo de un LED es diodo LED.
¿ya? Su simbología es una flecha con dos flechitas arriba, y esta de acá que hace es una clase especial de diodo que emite la luz cuando fluye una corriente a través de él. Y esa corriente tiene que fluir en cierta dirección nada más, en una sola dirección. Pero controla el flujo de corriente, pero a la vez emite luz, ¿ya? Entonces luego tenemos un transistor. Los transistores son componentes utilizados para controlar corrientes grandes por medio de corrientes pequeñas. Esto de acá es como una pieza, son como pequeños interruptores que van a realizar acciones en base a pequeños flujos de corriente eléctrica. Los transistores vamos a verlos más adelante con mayor profundidad. Hay de diferentes tipos, para diferentes tipos de proyectos también, ¿no? Fuente de voltaje. Suministra una cantidad de voltaje determinada, ¿no? Esto de acá puede ser una batería, una pila, etc. Una fuente de corriente suministra la cantidad de corriente determinada. Y luego tenemos un inductor. El inductor, ¿qué hace? Almacena la energía en forma de campo magnético. No sé si ustedes habrán escuchado la bobina de Tesla. La bobina de Tesla, que era un inductor pero gigante, que emitía un campo magnético. Y este campo magnético podía encender componentes eléctricos de forma inalámbrica, ¿no? Ahora, por ejemplo, ustedes han escuchado acerca de los celulares que se cargan de forma inalámbrica, ¿no? Tú solamente los colocas sobre la mesa y empiezan a cargarse. Eso es porque los celulares tienen una bobina internamente, y el aparato que está en la mesa, la cajita que te venden que sirve para cargarlo inalámbricamente, también tiene otra bobina. Entonces, al haber dos bobinas y cada uno genera un campo electromagnético, pueden hacer la transferencia de energía. Y eso es a través de inductores, a través de un campo electromagnético, ¿ya? Entonces, el último componente muy interesante, pueden indagar ustedes un poquito más en internet para ver. ¿Cuál es la tarea? La tarea es, acá tenemos los nombres, tenemos los símbolos y no tenemos el aspecto, no sabemos cómo se ven en la vida real. Por ejemplo, una batería, bueno, sí lo sabemos, pero vamos a dibujarlo acá, ¿correcto? Una batería, por ejemplo, de 9 voltios, una pequeña batería de una pila, por ejemplo, puede ser. Una resistencia, quiero que me coloquen acá a ver qué aspecto tiene la resistencia, quiero que lo dibujen, ¿correcto? Dibujar esto de acá. La resistencia variable de igual forma, vamos a dibujarlo y lo vamos a colocar acá. Un pulsador, por ejemplo, lo tenemos en las pantallas anteriores también. Lo buscamos, lo indagamos y buscamos y dibujamos, ¿ya? Entonces, en su cuadernito, esta tablita debe estar en su cuaderno escrito, no pegado, ¿ya? Escrito a mano, y el dibujo también debe ser a mano, ¿ya? Entonces, esto de acá es para que ustedes de cierta forma recuerden cuál es el aspecto de cada símbolo y puedan recordar, ¿correcto? Entonces, estos dos cuadritos que están aquí en la diapositiva, ustedes los van a dibujar bien bonito, y a la próxima clase me lo van a mostrar en la clase en vivo. La tarea no se va a subir a la plataforma Classroom. Ojo, la tarea no se sube a la plataforma Classroom. Yo lo voy a revisar en plena clase. O sea, por ejemplo, voy a decir, Pepito, a ver, muéstrame tu tarea, y yo voy a ir anotando, ¿no? A ver, Jaimito hizo la tarea, María hizo la tarea, ¿no? Entonces solamente tienen que buscar, indagar, buscar la imagen de cada uno de estos símbolos, ¿ya? Entonces, esa es la actividad para la siguiente clase. Ya va a haber, si es que hay un cambio de horario, va a ser en esa clase, ¿no? En la cual voy a revisar yo, ¿no? Entonces te voy a decir, por ejemplo, Jaimito, a ver, muéstrame tu tarea, y tú me tienes que mostrar en vivo con tu cámara, me vas a mostrar tu cuaderno, cómo lo has hecho, ¿no? Entonces, esa sería la actividad para esta semana. Muy bien.